Buenas tardes, ingeniera Laura Vanegas. Mi nombre es Sécara Nivel Aplícano. El tema que hablaremos es intercambiadores de calor. La definición que podemos acudir a este tema: un intercambiador de calor, como su nombre lo indica, es un equipo utilizado para la transferencia o intercambio de calor entre dos fluidos. El intercambio de calor que se utiliza en las industrias de proceso de alimento, también en las industriales, químicas, etc. La función de un intercambiador de calor está orientado en aumentar la temperatura del fluido frío y disminuir la temperatura del fluido caliente. Lo que es la transferencia, transferimos el calor del que tiene mayor temperatura o el fluido caliente al que tiene menor, que es el frío. Bueno, proceso que ocurre simultáneamente. Tipos de fluidos: están los fluidos calientes. Es aquel que al inicio del proceso tiene la mayor temperatura de fluido en su temperatura, y el fluido frío es aquel que al inicio del proceso tiene la menor temperatura de los dos fluidos. Nomenclaturas de temperatura: como el fluido caliente, tenemos THA, temperatura de fluido caliente, la entrada de la temperatura del fluido caliente. La temperatura del fluido caliente a salida es THB. Ahora tenemos fluido frío, TCA, temperatura de fluido frío a la entrada, y TCB, temperatura del fluido frío a la salida. Los tipos de intercambiadores de calor: tenemos tubulares, dobles tubos y múltiples tubos, y placas como múltiples tubos. Los tipos de flujos en los intercambiadores de calor: están los flujos en paralelo y flujos en contracorriente. Los paralelos ocurren cuando los fluidos circulan en la misma dirección en el intercambiador de calor. Como podemos ver en nuestra imagen colocada, vemos que los flujos paralelos son los que la corriente del frío y caliente, como es el color rojo, y el azul, que es el helado, siguen una corriente hacia el mismo lugar. Vemos que tienen una coherencia y los dos se dirigen hacia el mismo lugar, como vemos el ejemplo de izquierda a derecha. Y los flujos en contracorriente tienen una distinta función. Uno recorre en contra del otro, y como podemos ver en la imagen, el calor viene de derecha a izquierda, mientras que el helado va de izquierda a derecha. Entonces, cuando dicen contracorriente, es como su nombre lo dice, fluyen para diferentes direcciones. Los cálculos diferenciales de temperatura media logarítmica: tenemos los flujos paralelos, los cuales T1 es igual a temperatura caliente inicial menos temperatura helada inicial. T2 igual a temperatura caliente de salida menos temperatura helada de salida. Mientras que en los flujos de corriente de contracorriente tenemos T1 igual a temperatura caliente de salida menos temperatura
helada inicial y T2 igual a temperatura caliente inicial menos temperatura helada de salida. Muchas gracias por su atención.